constan para que puedan hacer boxeo amateur, y luego pasaré al boxeo amateur profesional, en el que me basaré para hablar, en los reconocimientos médicos del boxeo, me pasaré a hablar para el tema de la licencia, que se necesita para sacar la licencia, y en este caso en la licencia me basaré en un formato de la Federación Española de Boxeo Profesional, yo le llamo PRO, ¿no? Al revés PRO, bueno, pues el profesional, y aquí es donde va la parte médica de análisis, parte física, pros complementarias, conclusiones, y aquí es donde constarán también los aptos y no aptos. Ya veréis que es un poco amplio, no es taxativo, pero más o menos que os hagáis una idea cuando os venga alguien para la licencia o para conseguir intentar conseguir salir a boxear, qué es para nosotros apto o no apto, ¿vale? Han cambiado un poquitín algunas cosas y ahora os lo diré. Entonces, luego, de un médico de boxeo que os he comentado de la licencia, hablaré también del reconocimiento médico antes de la velada, y post-combate. Antes de la velada es lo que se tiene que hacer para pasar el reconocimiento médico a todos los boxeadores. Luego está, que has de tener en cuenta cuando se está desarrollando un combate, eso lo dará Alex, hemos quedado que eso lo comentará Alex. Y luego, después de un combate, ¿qué es lo que tienes que mirar, ¿no? Como médico de ring? Después de un combate yo os hablaré básicamente del caos cerebral y de un combate muy duro, desequilibrado, que son los dos que en principio nos vamos a encontrar más. Luego lo demás, ¿qué os voy a decir? Si queréis hacer una sutura, pues la haces y ya está, eso no tengo nada que deciros. Pero estos dos sí que me gustaría comentarlos. Por lo tanto, en cuanto a requisitos médico-legales para la práctica del boxeo, un poquitito el enfoque es este que os he comentado. Los amateurs y luego amateurs y profesionales en cuanto a la licencia prevelada y post-combate. Entonces, en el punto 4 de médico de ring previo a la velada, me he permitido, y luego me disculpéis los que ya lleváis un tiempo en esto, hablar del material básico recomendado para un botiquín, sutura, que tienes que tener encima de la mesa cuando estás en el ring. Porque yo cuando empecé a hacer esto, bueno, yo empecé en el 89 en boxeo, y luego pues ya he ido haciendo de todo, o sea, yo soy una abuelo ya para estas cosas, me ganan por ahí los compañeros, pero yo que ya está. Entonces, lo que digo es que lo que es de tener encima de la mesa, por ejemplo, cuando hay una velada, yo al principio, aquello parecía un quirófano, entonces las cosas han ido variando y ahora solo tengo gasas y guantes, o sea, que poco a poco las cosas van evolucionando, y luego también una cosa muy interesante es conocer como médico de ring previo a la velada qué es lo que tienes que conocer y cómo tienes que disponer para que la velada funcione, desde el punto de vista médico, en el sentido de que cuando tú llegas allí como médico, o sea, no te quedas pasivo diciendo, bueno, a ver, venga, yo me siento y a ver qué es lo que ocurre. No. El médico ring yo siempre le digo a mis compañeros, que tengo unos compañeros maravillosos que han venido aquí unos cuantos y que están trabajando conmigo y echando una mano, que hemos de ser una parte activa e imprescindible en el mecanismo de la dinámica de cómo funciona aquello. Por lo tanto, cuando vamos a una velada, hemos de saber una serie de cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la compañía de seguros, que siempre nos pasa lo mismo. Tenemos un lesionado, ¿qué hacemos con él? ¿Qué compañía tiene? El teléfono, si hay que hacer un parte. Eso lo hemos de conocer antes de entrar en la velada, ¿vale? Que no se lesione y entonces empieza a pegar gritos por ahí. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde lo llevamos? Suponiendo que es una persona que haya que derivarla, porque en principio vosotros tenéis la obligación de suturar allí, si es que hay una sutura, o tratar una luxación hasta donde podáis, cosas de estas, tenéis que hacerlo allí. No se trata de que tiene una lesión, se ha abierto la cabeza a derivarlo, no. ¿Y dónde se hace? Pues bueno, normalmente tenemos pocas posibilidades y se suele hacer las suturas, estas cosas se suelen hacer ahí en la ducha, en medio del vestuario, en fin, como podamos, esto es así. Bien, entonces, luego evidentemente debéis conocer el pabellón para saber por dónde entra la ambulancia, de qué manera, dónde dejáis la camilla de cuchara, dónde dejáis la de ruedas. Tenéis que explicarle a los de la ambulancia su función, cuál es.
tenéis que conocer a los del pabellón, por si alguna vez resulta que os tienen que abrir una puerta para que salga la ambulancia. Los de la ambulancia han de conocer dónde tienen que ir, por ejemplo, el lesionado si es un caos cerebral, a ver si puede ser que sea un centro neuroquirúrgico. O sea, todo esto debéis conocerlo. Es imprescindible. Y si no conocéis esto, mal vamos. Evidentemente, también debéis conocer a los árbitros para hablar con ellos. Y un poco familiarizaros con cómo va a funcionar el tema. Esto es muy importante, lo comentará el compañero árbitro que viene de Consejo Mundial, y entonces él comentará un poquitito cómo funciona el tema este de los árbitros. Pero es que la relación árbitro-médico es básica. Entonces esto es muy importante, que conozcamos a los árbitros, que hablemos con ellos, que les digamos, oye, mira, si pasa alguna lesión, como lo hacemos, subo o bajo, y que sepáis ya de entrada que hay una diferencia básica entre el amateur y el profesional, y es que en el amateur el médico es el que decide en un combate. Esto no sigue y se para, punto. Que además puede subir, a ver el intermedio del combate cómo está y tal. Subir cuando está en el momento de descanso, ¿no? Y esto en el profesional es al contrario. En el profesional es el árbitro que dice que subas. Tú no puedes subir directamente. Y tú recomiendas al árbitro, pero tú no paras el combate. Esto en el profesional. A ver, hay matices, ¿no?, con respecto a esto, como todo en esta vida, ¿no? Es decir, hay comunidades que lo aplican de una manera, que sepáis que esto es el genérico, pero hay comunidades que lo aplican de una manera, comunidades que lo aplican de otra, que son más restrictivos, pero de aquí es donde hay que ir. Luego, si tú pones una serie de restricciones más para que haya más posibilidades de que no haya lesiones, si lo hablas con el árbitro y llegas a un consenso, encantado. Pero esto es lo mínimo que hay que hacer. Bien, entonces, os he comentado, por lo tanto, que en el punto 5, ¿vale?, era el tema del reconocimiento médico revelada, caos cerebral y tal. Fijaros que en el punto 6 pone aquí BoxRec. A ver, fijaros que es de boxeo profesional, es pro. ¿Por qué tiene? Esto tiene importancia que yo no se lo había dado hasta hace relativamente poco, pero es importantísimo en boxeo profesional. Porque médicamente tú puedes tener un combate profesional al que te enfrentan. Pero los promotores son la leche. Tened mucho cuidado con los promotores, porque te traen a uno a lo mejor que bueno, es una persona que simplemente te la traen para que ese combate se haga y saben que va a caer con respecto al otro, para que este se pueda potenciar para ir, por ejemplo, pues yo que sé, a un campeonato europeo o alguna cosa de estas. Cuidadito con esto, porque a veces te encuentras alguno que tiene un historial de boxeo, que lo ves, en el BoxRec que se ve, y tiene un ranking que es lesión, perdido, y cao. Entonces, claro, a ver, nosotros también tenemos algo que decir con respecto a esto, ¿no? Y otro resulta que victoria por cao, y dices, oye, una cosa es que vaya a ganar y otra cosa es que lo vaya a matar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos criterios. Luego os lo comentaré. Fijaros que, en principio, hablo de normativas, en donde habla el punto 2 de normativas básicas de boxeo amateur y profesional, es un resumen de bibliografía. O sea, os digo, buscad aquí esto, punto. O sea, no os voy a explicar más porque es que no hay tiempo. Y en la parte última del 7, que es el doping, también os hago lo mismo, os hago referencia a herramientas de trabajo. No os voy a hablar del doping, os voy a decir simplemente, si tenéis una sustancia que dudáis, o no os voy a hablar de corticoides, porque evidentemente va a dar positivo, pero, ostras, esta sustancia positiva no. Tenemos una herramienta que es muy cómoda y que precisamente es esta que os comento aquí, ¿vale? La de LACSAT. Yo os explicaré que la herramienta esta de LACSAT la encontraremos en internet o la encontraremos en una app que han desarrollado ellos, que es genial. Lo que pasa es que el otro día lo estuve mirando y ahora lo están actualizando, por lo tanto ya os diré que os lo pongáis en el móvil, pero me temo que no vais a poder entrar hasta que lo tengan actualizado. Como yo lo he bajado, yo lo tengo, o sea que la vida es así, chicos. Entonces vamos a empezar un poquitito con el tema, y ya digo, voy a intentar ir rápido porque si no, veamos. Aquí veis la historia del boxeo y veis que es 1 de 3, pues son 3 diapositivas en las que, bueno, empieza como me comentaba un compañero de mi equipo, que evidentemente el hombre empieza en Etiopía, pues bueno, el hombre, una cosa con 2 patas. Y entonces
aquí si os fijáis, de Egipto, no sé si se va a poder ver con esto. Ah, mira, ¿se ve? ¿O no se ve? ¿No se ve el puntero? ¿Se ve o no se ve el puntero? No, pero pregunto que no sé si... Vale, pues entonces... ¿y ahora? Bueno, pues entonces empieza... básicamente en Egipto y Mesopotamia son los dos sitios. Yo os he comentado antes que de Egipto pasa a Grecia y, bueno, incluso hay referencias a la Ilíada, va a Creta, a la civilización minoica, y de Grecia pasa a Roma, ¿vale? Entonces, fijaros que hemos dicho Egipto y Mesopotamia. En Roma, ¿qué ocurre? Empieza en el inicio de la creación de Roma, porque ya venía en el siglo IV a.C. de Grecia, y ¿hasta dónde llega? Llega hasta Teodosio I. Pone Crist porque llega justo cuando Teodosio I hace el edicto de Tesalónica en el siglo 380, en el siglo IV después de Cristo. Fijaros que es desde el siglo IV antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Y curiosamente el edicto lo que hizo es que se cargó, luego lo hablaremos con las Olimpiadas, se cargó todas las Olimpiadas. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo pues, fue un tema de cristianismo, fue eso. Entonces, bueno, pues decía que no podía ser, que hubiese estas violencias, estas cosas. Y entonces dejamos esto colgado aquí y pasamos a Mesopotamia, que de aquí pasó a la India y Asia. Que quede bien claro que este es un esquema que yo he hecho de lo que he ido encontrando. No es exhaustivo y no es definitivo, ¿vale? O sea, hay interpretaciones, pero en principio esta es la interpretación que he hecho de todo lo que he encontrado. Pasa a India, Asia, y entonces curiosamente, bueno, como siempre pasa, cuando tienes los ingleses a Europa, los ingleses que nunca han matado una mosca, y tienen colonias por todos lados, y entonces las colonias europeas que tenían en India y en Asia fueron los que trajeron el boxeo de nuevo. En el Imperio Británico, en Inglaterra, concretamente a Londres, y en Francia, a Marsella, en el puerto de Marsella, concretamente, fue donde se desarrolló. Y ya digo, esto es básicamente la esquemita del desarrollo hasta que vuelve. Os comento que en Grecia sí que se quedó un pequeño reducto de boxeo, que no desapareció del todo a pesar de nuestro amigo Teodosio. Y entonces, fijaros que posteriormente, ya os he dicho, ya nos centramos en Inglaterra, Francia y lo que decía de Grecia, habréis oído hablar y si no habéis oído, al menos que os suene, en el boxeo, el primero de todos se llamaba inglés, irlandés, el boxing o boxeo propiamente dicho. Cuando yo os hablar de esto, siempre es boxeo, es lo mismo. En las colonias del siglo XVIII que tenían los ingleses y también, evidentemente, aparte de las que os he comentado anteriormente, de las que tenían en la India y Asia, pues las colonias que llevaron a América del Norte y Canadá fue donde llevaron el boxeo también. Entonces, en el siglo XVIII fue cuando el boxeo se extendió a América del Norte y Canadá, lo pasó evidentemente a Cuba, México, Centroamérica, principalmente Cuba y México, y luego América del Sur. En Francia ya os he dicho que también, por las colonias francesas, el boxeo francés se llama sabate, no sé si habéis oído hablar de él, pero vale al menos que tengáis un poco de culturilla de esto. Y en Grecia, derivado del boxeo griego, nació el pankráts, que llaman, que junto con la lucha greco-romana desarrolló la lucha libre, y de la lucha libre, a través de una asociación con el jiu-jitsu japonés y el brasileño, que es la familia Grace, nació el MMA. Todo esto lo digo simplemente por un tema cultural, o sea, nada más, que no me quiero extender más con esto, pero creo que es interesante saberlo. Y entonces fijaros que aquí luego pasó aquello que os he comentado de Mesopotamia, que pasaba a India, China y Asia. En India incluía armas, todas estas incluyen piernas, incluyen llaves, y es el Kalaipayattu, que se llama así, no sé. Y luego de la India pasó a Asia, en China, Filipinas, Japón y Tailandia, con el Shaolin en China, el filipino, el Sundukan, que no sé qué es, y en Japón el kickboxing y Tailandia el Muay Thai. Esto es para que os suene un poquitito. Entonces, lo que os comentaba de las Olimpiadas sí que es interesante tenerlo en cuenta. Hay dos eras, la era clásica y la era moderna. ¿Vale? Era clásica y era moderna. Entonces, en la era clásica hablaríamos de, fijaros, el inicio de las Olimpiadas fue en el 776 a.C., pero el boxeo se inició en el 23. Os lo he subrayado porque estas cosas sí que las suelo oír a la gente que lleva más tiempo en el boxeo, esto sí que lo suelo oír alguna vez. ¿Cuándo se empezó el boxeo masculino y no sé qué? Pues en las 23
Juegos Olímpicos de la era clásica, 668 a.C., y acabó pues, con los últimos Juegos Olímpicos, ya lo veis, con Teodosio, que fue las últimas Olimpiadas en el 393 después de Cristo. Esto no hace falta, que son datos que más vale esto que viene ahora. Que sepáis que el boxeo en Inglaterra, por ejemplo, cuando estábamos hablando, aquello que os he comentado, que pasó al boxeo, al boxing y tal, fue en el siglo XVI y en principio fue a puño limpio. Se pegaban de bofetadas y además no había límite. Si tenían que matarse, se mataban. Y ciertamente ocurrió así. O sea, Jack Brockton luchó con George Stevenson en el que le llamaban el cochero, al otro le llamaban el puño de hierro, una cosa de estas. En un combate que duró 35 minutos, teniendo en cuenta lo que duran ahora, ¿no? la diferencia, son 3 de 3 minutos de duración y 1 minuto de descanso. Entonces eran combate de 35 minutos. Y resulta que 3 semanas después, y por lesiones en el mismo, Stevenson murió. Entonces, ¿qué pasó? Que Brockton dijo, hostia, bueno, le tocó. ¿Y qué hizo? Desapareció del mapa. En el 1714 fue cuando mató a Stevenson y volvió. En el 1741 sacó unas reglas, que son las 7 reglas de Brockton. Estas no las conoceréis porque además se hablan más de las reglas del Marqués de Queensberry. Pero esto empezó aquí, en el Brockton, en el 1741, y entonces aquí lo que son 7 reglas que dice que hay que estar por encima del cuerpo, en fin, 7 reglas básicas para no hacerse mucho daño, pero todavía era a guante descubierto. En cambio, curiosamente, en su gimnasio, con unos guantes creados por él, sí que obligaba a llevar guante. Cosa curiosa de este chico. Y más adelante, en 1741, el Marqués de Queensberry sacó entonces las reglas del Marqués de Queensberry, en el que ya estaban los guantes obligatorios, ¿vale? Y estas son las bases de las reglas modernas. Esto sí que vale la pena que lo tengáis un poquitín más presente, ¿eh? Porque esto sí que, en fin, yo conocía las de Queensberry, el de Brockton, ni idea, y me enteré de esto, es curioso. Entonces, la era moderna, las Olimpiadas, quedaros más con lo anterior y con la era moderna, lo otro ha sido simplemente un poco de culturilla. El COI empezó con el balón Pierre de Coubertin en el 1894 y entonces el reinicio de los Juegos Olímpicos, digo reinicio porque anteriormente, recordaros que se los había cepillado de Teodosio, no sé por qué le llamaban a grande, pero bueno, Teodosio. La primera Olimpiada de los Juegos Olímpicos de la era moderna fue en Atenas, en el siglo XIX, en 1896. Pero fijaros que el boxeo masculino empezó en la tercera Olimpiada de los Juegos Olímpicos de San Luis. Esto es lo que entiendo que vale la pena que recordéis. Inicio del boxeo masculino en la tercera Olimpiada, Juegos de San Luis, en Estados Unidos, en 1904, principios del 20, y entonces, fijaros la diferencia. Boxeo femenino, nada menos que la 30 Olimpiada de los Juegos de Londres, en Europa, en el 2012. O sea, muy adelantados en el sentido de este, no es que hayamos ido. Sigue siendo un deporte que habría que potenciar más el uso femenino, sinceramente. Entonces, fijaros, esto es el punto siguiente que comentaba sí. Las normativas básicas. Fijaros que aquí yo simplemente os digo un resumen muy esquemático de lo que tenéis que buscar. Porque aquí, por ejemplo, se habla, fijaros, aquí os habla del boxeo amateur y dice, en el boxeo amateur siempre insiste en lo mismo, sin barba, el boxeo profesional es barba opcional, pero el boxeo amateur es el médico quien decide. Acordaos lo que he dicho antes. Entonces, aquí no puede ser que os vengan diciendo, si hace te vienen con una barba que... La normativa dice que no, por tanto no salen, punto. Y no hay discusión. Me acuerdo que hubo uno que me dijo, pues no sale, pues no sales. Y no salió, evidentemente. Entonces, eso, si os he puesto la FEB, es la Federación Española de Boxeo, porque en su página web podéis encontrar esto, que son las reglas AIBA, las reglas BAN, que es del boxeo amateur, el boxeo abierto nacional, perdón, y las que vamos a utilizar, y por eso lo he subrayado, son precisamente estas, las del boxeo abierto nacional, que es una adaptación de las del AIBA a nivel de la Federación Española de Boxeo. Todo funciona así. AIBA, Federación Española correspondiente, y luego cada comunidad la adapta un poquitito, pero siempre tienes una referencia por encima. Y aquí está pues, el ranking de los amateurs.
Luego, fijaros que he puesto en boxeo profesional, he puesto dos cosas. Federación Española de Boxeo, otra vez. Quiere decir que, si fijáis la flechita que va para arriba, el reglamento de boxeo profesional lo vais a encontrar en la página web de la Federación Española de Boxeo. Y este con el BoxRec, este cartelito que veis ahí al lado, es precisamente eso, el reglamento de boxeo profesional. Y eso con el BoxRec es lo que os comentaba antes, que os hablaré un poquitín más ampliamente más adelante, que es el tema del ranking profesional. Bueno, entonces estas notas que pienso que son interesantes tener en cuenta. A ver, es médico, RIM más ambulancia, obligatorios ambos, quiere decir lo que pone aquí. Que como no haya venido la ambulancia no empieza la velada, y como no haya venido el médico no empieza la ambulancia, punto. Esto lo dice la ley, no es un tema nuestro, ni siquiera del Consejo Superior de Deportes. Por lo tanto, si, venga hombre, empezábamos, ya viene, que me han dicho que viene, ¿te han dicho que viene? Pues la quiero aquí, la quiero en la puerta, la quiero dentro. Si no, no se empieza. Entonces, bueno, esto es una actualización de vocablos que van cambiando, no siempre es así, pero vocablos ahí va, para que lo sepáis, porque a veces has hablado del que lleva las papeletas y no te enteras de lo que te están diciendo. Son aplicables a la OB, que se la llevó con box. Fijaros, no solo eso, sino en combates con disputa. Yo os aconsejo que la llevéis en botiquín siempre, por lo que pueda pasar. Y entonces, en la disputa del título europeo o títulos superiores, es obligatorio que el médico lleve adrenalina, epinefrina en este caso, y que la proporcione a cada rincón. Esto ya lo hablaremos más adelante. Pero es obligación del médico hacer eso, ¿vale? Cada rincón ha de tener su adrenalina, y la llevas tú. Entonces, esto ya os lo he comentado. Y entonces entraríamos, por lo tanto, en el punto 3, que son los requisitos médico-legales para practicar el boxeo. Recuerdo que hablaremos primero del amateur, luego hablaremos del amateur profesional, y en el amateur profesional nos basaremos en el tema licencia, prevelada y postcombate. Ese es el esquema. A ver, aquí hay una regla que sí que quiero que tengáis presente, es esta. Los requisitos médico-legales, muy bonito todo, pero esto es lo principal. El boxeador es lo primero, su persona y su salud, por encima de cualquier interés. Me da igual quién se meta por medio. Esto prevalece sobre todo. Que quede bien claro esto. Entonces, a ver, no me voy a pelear con la gente, evidentemente no me voy a pelear, y he dicho que antes tenéis que hablar con los árbitros para que lleguéis a un acuerdo de cómo hacer las cosas, ¿vale? No se trata de una pelea, se trata de que los dos vamos con el mismo objetivo, que es este. Entonces, y yo los árbitros les tengo muchísimo respeto porque la verdad, gracias a ellos nos hemos ahorrado muchas lesiones. Y sobre todo esto, nunca se podrá invocar un caso de fuerza mayor. No, es que este sale porque, por ejemplo, me pasó en Tarragona, con Reus. Bueno, es que viene a la televisión, y viene a la televisión porque sale el combate de chicas, femenino. Bueno, ¿está el protector de pecho? No lo llevo. Ah, pues no se hace el combate. ¿Cómo que no se hace el combate? Pues no se hace el combate. Ah, pues sí se hace, sí se hace. Y al final cogimos y nos fuimos todos, o sea, no se hizo la verdad. Nos fuimos la ambulancia, el médico, los árbitros, todo el mundo. Claro, o sea, no puede ser eso. Si es no, es no. Y entonces, los requisitos médico-legales, os lo he dicho, requisitos del box amateur, luego hablaré del profesional más amateur, y los no aptos por aparatos y sistemas. En principio sería esta la idea. Fijaros que, bueno, no se ve bien, pero aquí lo que habla es sin contacto, que son los de... Esa es el boxeo amateur, En el boxeo amateur tenemos los que son sin contacto y los que son con contacto. Por lo tanto, no es que haya una diferencia entre unos que se van a pegar, otros que van a poder no pegarse, no. En el boxeo amateur lo que tú tienes son dos conceptos. Gente que no tiene contacto o gente que sí tiene contacto. ¿Cuáles son los que no tienen contacto? Los que hacen aprendizaje son inferiores a 15 años. ¿Cuáles tienen contacto? Los que entrenan, practican o compiten. Y todos estos son superiores o iguales a 15 años, máximo de 40 años. Ya os diré que hay algunas excepciones con respecto a los 40 años estos. Por lo tanto, siempre que tengan unos de menos de 15 años no hay contacto. Si es superior, salvo que... y superior o igual a 15 años, máximo 40. Fijaros lo que necesitan, como os decía antes, para poder boxear. Necesitan inferior a 15 años una cobertura médica por gimnasio. El que utiliza el gimnasio es un seguro multiusos que cubre accidentes
deportivos y falta poner no deportivos también, porque ellos lo que hacen es que cogen unos multiusos para si alguien va por la escalera o se cae y tiene una lesión, que esté cubierto también. Y entonces este le sirve para los boxeadores. Pero evidentemente tiene que ser uno que cubra accidentes deportivos, si no, no sirve. No es obligatoria la licencia en principio y si salen a hacer una exhibición y tal, no es necesaria la revisión médica en menos de 15 años. Igual si subes 15 años sí que han de tener la licencia, entonces sí, porque contacto tendrán y si hacen guantes en el tubo, a lo mejor no salen a combatir, pero tienen contacto en el gimnasio y el contacto con guantes y tal se les pueden hacer daño, entonces la licencia la han de tener. Y aquí en la licencia, a ver, hay una cobertura que por desgracia aquí en España es muy pequeña, que si tienen una lesión que les deja, ahora tenemos por desgracia uno que no sé, está en Castilla o por ahí, que está en coma, chaval, pues le dan una miseria cuando acaba la cobertura médica, que acaba el año. Entonces, en cambio, por ejemplo, el máximo que me dijeron que era, me lo pasaron era 1,5 millones en Francia, de euros, pero aquí no sé si los tienen a los 5.000 o una cosa de estas. ¿Qué pasa? Que entonces hay que pagar más, pero hemos de concienciarnos que la licencia no es ninguna tontería. La licencia es lo mismo que el seguro que llevas en el coche cuando conduces. Pagas un poco más porque te cubra más, asegura tu riesgo, pero vale la pena. Entonces aquí la revisión sí que es obligatoria. Estos son, como veis, los requisitos en boxeo amateur, sin y con contacto. En este caso, aquí son los amateurs sin y con contacto, pero ya especificando un poquitito más. Fijaros que los de menos de 15 años, como mucho lo que pueden hacer es combates de 2x1 con demostraciones técnicas. Está prohibido, no, le pueden llamar exhibiciones, no, a mí no me gusta eso, pero bueno. Está prohibido siempre que haya taquilla con pago, ¿vale? No puede haber, que a veces os encontráis, hay una taquilla con pago y van los de sin contacto. Esto no está permitido. En este caso, salvo mejor criterio por parte de los compañeros, de los árbitros, insisto, yo os he dado aquí unos criterios que pueden haberse modificado, no digo que no, y los compañeros, los árbitros son los que os dirán más respecto a esto. El casco es obligatorio, siempre que lleves casco son guantes de 10 onzas, que a veces os habréis encontrado en veladas que dirán, ¿qué tiene que llevar? Casco de no sé qué. Bueno, pues es esto. Si son superiores o iguales a 15 años, máximo 40. En principio, fijaros que son juniors, jóvenes y élites. Esto había cambiado, antes se llamaba de otra manera. Pero bueno, inferiores a 15 años, los de arriba. Abajo tenemos superiores a 15 años, los juniors que son de 15 a 16, jóvenes de 17 a 18 y élites de 19 a 40, con unas excepciones que son inferiores a 35 años. En lugar de 40 serían menos de 35 años si fuese la primera vez que salen. Evidentemente, estamos hablando de élites, ¿no? Que son unas edades superiores a 15 años. O bien, fijaros que os vienen de otro deporte de contacto. Pero si vienen de otro deporte de contacto, han de traer el certificado de la Federación Española del Deporte de Contacto que están haciendo, conforme son aptos. Y también son inferiores, no a 35, sino a 32 años, si no han boxeado o no tienen licencia en un periodo superior o igual a 2 años. ¿Vale? Esto aquí lo que hago es especificar un poco el esquema de cómo funcionan en cuanto al casco y al bucal, el casco y a las protecciones que han de llevar, y ya veis que los de 16 años, que es el junior, tanto femenino como masculino, son combates de 3x3, los que no estáis acostumbrados a hacer lenguajes con combates de 3 asaltos de 3 minutos de duración, en boxeo es con 1 minuto de descanso. 10 segundos, que cuando hablan 10 segundos antes toca la campana para que dicen segundos fuera, no están hablando del tiempo, están hablando de los segundos, que son los segundos, el boxeador es el principal y los segundos son los que están atendiendo al boxeador. Segundos fuera es que se larguen, pero esos, lo digo, yo pensaba que eran segundos fuera que era por el tiempo, no, es por eso. Entonces, de 15 a 16 años hemos quedado que femenino y masculino 3x3 es obligatorio el casco bucal, ojo, que no puede ser ni rojo ni rosado, porque si no se confunde con la sangre, ¿vale? Entonces,
Cada vez más tenemos que ir imponiendo estos criterios entre todos, porque cuesta un poquitito, claro. Pero bueno, tenemos que intentar que vayan adelante. Entonces, fijaros que es obligatorio la boquilla masculinos, en femeninos la boquilla femenina es opcional y en femeninos el protector de pecho es obligado. Los guantes, como ya os he explicado antes, como van con casco de 15-16 años, o sea, los juniors serían 10 onzas. Fijaros que los jóvenes y élites funcionan igual, perdón, los jóvenes, quiero decir, funcionan igual en cuanto a combates que hacen y en cuanto a casco, hablamos de jóvenes y juniors, pero las élites cambian un poquito, que es la siguiente diapositiva. Aquí cuando hablamos de boxeo con contacto, en las élites tenemos lo que estoy explicando de 19 a 40 años, excepto menos de 35 si vienen por primera vez a hacer boxeo, o otros deportes de contacto, o bien menos o igual a 32 años si no tienen licencia o no han boxeado, uno que sí tiene licencia pero no ha boxeado en un tiempo superior o igual a 2 años. Fijaros que aquí es lo mismo, 3×3, femeninos igual, o sea que es exactamente igual que el anterior. Fijáis, es exactamente igual, 3×3, en jóvenes, juniors y en élites exactamente igual. Y aquí lo que tenemos es que es exactamente igual. En femenino es igual exactamente que los que teníamos antes, ¿ves? Que eran 3×3, casco obligatorio y guantes de 10 onzas. Pues aquí lo que tenemos es esto, ¿vale? Tenemos que en élites el femenino es igual que los que os he comentado antes y masculino cambia. Son 3×3, pero el casco es todo igual, excepto que el casco no es obligatorio, sino que al contrario, la normativa lo que dice es que han de ir sin casco. ¿Por qué? Pues porque los Juegos Olímpicos son sin casco. Entonces, es un poco por eso. Y los guantes son de 10 onzas, como siempre, los que inferior a 64 kilos, y los de 12 onzas superior o igual a 64 kilos. Tened en cuenta una cosa, el casco digamos que dice que no es obligatorio en el masculino de élites, pero hay autonomías que sí que dejan llevar casco. Como en Cataluña lo que hacemos es que se pongan de acuerdo entre ellos, porque lo os he dicho antes, las autonómicas un poco determinan determinadas cosas siempre por encima de la normativa que hay que respetarla. Entonces, en Cataluña lo que hacemos es, oye, mira, que uno de los dos quiere llevar casco, pues los dos cascos, punto, no hay discusión. Y ya está, que se pongan de acuerdo. Pero ya digo, la normativa dice sin casco. Entonces, esto es lo más... Fijaros, lo que os he dicho antes, reconocimientos médicos para el boxeo. Esto ya es un tema un poquitín más técnico, pero que vale la pena conocerlo. Si estáis aquí que no sois médicos, va a ser un poco pesadillo esto. Para la licencia, está basado en el formato de la licencia profesional, previo a la velada, que es obligatorio pasar el reconocimiento médico, y después, durante el combate, que si os fijáis, yo te lo trataba esto de aquí, pero el RSCI, que es lo que os he dicho, la inferioridad, por TCE, o bien, esto lo explicará el doctor Mecuto, y luego el combate, posterior al combate, que son combates muy duros o de caos cerebrales. Entonces, esto del reconocimiento médico de la licencia, pues está reconociendo el médico oficial de licencia, evidentemente, como siempre, anamnesis, exploración física, pruebas complementarias y conclusiones de apto o no apto. Este soy yo con uno ahí. Entonces, la anamnesis, básicamente lo que busca la anamnesis es el tema de repercusión funcional. Pueden tener determinadas cosas, pero siempre buscar qué repercusión tiene para ellos. Y hemos de buscar siempre antecedentes médico-quirúrgicos, deportivos y laborales, no os olvidéis. Este tema laboral muchas veces no se toca y es importantísimo. Bueno, esto es una cosa rápida, la anamnesis ya lo conocéis todos, pero tener en cuenta pues, patología aguda, crónica con alteraciones metabólicas, todos estos no son aptos. Portador de dispositivo implantable con repercusión funcional, esto consta en el reglamento, o sea que no hace falta que vayamos más allá. Infecciones crónicas graves con repercusión funcional, siempre hablamos de lo mismo. Alteraciones hepatorenales, cualquier cirugía con repercusión funcional, ojo con la alergia al látex, que hay muchos que la tienen, y también debéis preguntar por el tema de drogas, incluyendo el tabaco y alcohol, que también son drogas, estimulantes, anabolizantes o similares.
sobre todo en cuanto a la historia, cantidad y frecuencia. Entonces, ojo con las drogas, esto se nos salta a veces. En este sentido hay una cuestión que se nos escapa a veces, que es lo que os he dicho, el tema de la alergia al látex y el uso de drogas. Y portadores de dispositivo implantable con repercusión funcional, ¿de acuerdo? O sea, hablamos siempre del tema de repercusión funcional. Entonces, en cuanto a la anamnesis, acordaros, el tipo de deporte es muy importante que hagáis incidencia sobre todo en deportes de contacto, ¿vale? Si vienen de otra federación, pues han de traer el certificado. No podéis decir, tú pasas porque yo te conozco y lo hacen muy bien en kickboxing. No, han de traer el certificado de la Federación Española conforme están bien. Mirar el tiempo de práctica, lesiones y repercusión funcional, y en enfermedades laborales, pues con repercusión funcional y accidentes laborales. No es lo mismo, son dos cosas. En el tema laboral, siempre hablamos de enfermedades laborales, por un lado, y luego de accidentes de trabajo, sobre los accidentes laborales con repercusión funcional siempre, incluyendo la fecha y tipo de análisis. Entonces, cuando ya pasamos al tema de la exploración física, hemos dicho anamnesis, exploración física, fijaros que aquí lo que voy a tratar en general van a ser estos que están subrayados en amarillo, que son todos estos lo ponen en la licencia de boxeo profesional, pone todos, general, máximo, oftalmo, oído, nariz, garganta, lo pone todo. Pero, bueno, yo voy a hablar con el tiempo, voy a hablar del general, oftalmo, oído, cardiocirculatorio y vascular, respiratorio, abdomen, el nervioso, periférico central, psiquiatría. Este es un tema que hemos metido nuevo con Alex, no existía, pero nos hemos encontrado que hay cada uno que está, o para meterlo, y no solo boxeadores. Entonces, el tema del raquis y aparato locomotor, ¿vale? Ya digo, voy a ir un poco rápido porque son temas que vosotros conocéis perfectamente. En el tema general es el peso, la altura básicamente, con el IMC, índice de masa corporal, que sería el peso por la altura metro cuadrado. Entonces la normalidad está entre 18,5 y 24,99. En principio no se admiten que salgan de esos. Y ojo que estamos hablando del tema de licencia, eso es para darle la licencia, por lo tanto, los que pueden o no pueden salir. La tensión arterial se considera que no puede superar una normalidad superior a 140-90 cuando han hecho un reposo persistente. Ya hablaremos en cuanto a la tensión arterial respecto a previa valorada. Es un poco diferente de esto, cambia un poco. Estamos hablando de la licencia, es diferente, ¿vale? Entonces, bueno, esto soy yo otra vez hablando de aquí, me baja esta foto. Me gusta. Y entonces aquí tenemos oftalmo. Vamos a ver, en oftalmo valoramos los anejos, la córnea, pupila, fondo de ojo, agudeza y campo visual. Muy importante, agudeza, córnea, pupila, fondo de ojo, me parece muy bien. Si veis que no lo podéis saber vosotros, pedís un informe al oftalmólogo. Y es muy importante que valoren la agudeza y el campo visual, no solo la agudeza. Muchas veces la pregunta que sale, ¿está permitido el uso de lentillas? Sí, está permitido el uso de lentillas blandas, pero hay que tener en cuenta una cosa, y hay que decírselo, si la lentilla se te cae, yo me he encontrado más de uno que ha parado, con el guante va buscando por allí, y es que se le ha quedado la lentilla. Entonces, bueno, cuidado, es tu problema, chico. Tú sales con las lentillas blandas, no hay problema, pero si te caen las lentillas y no puedes seguir porque no ves rompimiento o porque te molesta y tal, eso es abandono, ¿vale? O sea que, bueno, que se lo digáis, que no diga luego, es que, no, eso es abandono. Entonces, fijaros, no aptos. Hemos llegado al consenso con Alex y se lo hemos pasado, de hecho, a Federación Española de Boxeo para ver si le han visto bueno, de que la agudeza visual sin corrección no podrá ser nunca superior o igual a 3 dioptrías. Bueno, hemos visto unos cuadros estadísticos que a partir de las 3 dioptrías se dispara la posibilidad por la curvatura del ojo de la posibilidad de lesiones de retina, de desprendimiento. Entonces, nosotros no admitimos superiores o iguales a 3 dioptrías. Los compañeros médicos que tengo que han venido aquí de Cataluña lo saben perfectamente. La licencia correctamente, pues te puede venir uno que no ve un pimiento y, bueno, creo que es la pelada. Por eso digo la importancia de hacer la licencia correctamente. También pasamos a la visión mínima unifocal inferior al 30%. Ojo que las intervenciones quirúrgicas intraoculares de cualquier etiología no son aptos. O sea, que te dicen, no, mira, yo tengo una visión de 5 dioptrías, pero me voy a operar y tal. Pues chicos, no. Es que además es retirada de licencia, ¿vale?
o sea, se le retira la licencia. Y yo soy responsable en Cataluña, a nivel nacional también, del tema de kickboxing, muay thai y tal. Entonces, yo normalmente lo que hago es avisar a los diferentes presidentes para decirles que les retiro la licencia en todas partes, porque te van salen de boxeo y se te meten en kickboxing o en muay thai. Esto ya lo sabéis. O hacen un combate de muay thai el sábado pasado, lo hacen un KO y luego terminan en boxeo al siguiente. Esto es una cosa que estamos intentando coordinar con a través de la Federación Española de Boxeo y la de Muay Thai a nivel nacional. A ver si hacemos una base de datos cruzada. Fijaros que tampoco valen el ojo vago, estrabismo, alteraciones severas del campo visual, como no sé si el glaucoma. A mí me vino uno que tenía el ojo para allá y bueno, pues ya salí, le dije que no y un cabreo porque yo llevaba tiempo boxeando y lo siento chico, pero no sabes, ¿vale? Porque tiene la visión unifocal que la tiene perdida. Entonces, los no aptos en cuanto al oído es una hipoacusia severa que se considera cuando hay una disfunción a nivel de voz conversacional. Es que tiene problemáticas y tal, pues ese, por ejemplo, ya no es apto. Y las patologías agudas de son repercusiones funcionales como pueden ser enfermedad hepática perforada, infecciones, laberintitis, inestabilidad. No insisto más. En el tema de cardiocirculatorio, como siempre, hay que valorar el ritmo, nosotros, frecuencia cardíaca, los periféricos, tensión arterial, en fin, esto es lo mismo de siempre. Si se sospecha una patología cardíaca, siempre tened muy en cuenta que cuando tenéis alguna problemática que no lo veis muy claro, lo enviáis al cardiólogo. No os pilléis los dedos, no firméis una cosa por la cual no estéis convencidos, porque luego hay un accidente encima de un ring y la firma es vuestra, quede claro. No es del promotor, no es del árbitro, no es de nadie, es vuestra. Ojo. Que no lo puse aquí, pero lo comentaba Alex, me lo decís, ¿verdad? Las migrañas crónicas y tal tampoco pueden salir, porque pueden tener repercusión funcional. Imaginaos que le da un ataque de migraña cuando está peleando y además los estímulos nerviosos inciden mucho en el tema migrañoso. Por lo tanto, no pueden salir nadie que tenga migrañas. Y luego precisarán autorización por el Comité Médico de la Federación Española de Boxeo, o sea, ya sea nosotros, cuando tenga, pues lo que he dicho, historia de migrañas, variantes anatómicas celulares, vasculares de anormalidad y si hay alguna duda en alteraciones congénitas y adquiridas. Yo mi consejo es que migrañas crónicas y tal, de momento le digáis que no, pero si tenéis alguna duda, pues nos lo enviáis y no problema, cualquier duda que tengáis para que estamos. Luego, la exploración física del sistema nervioso periférico no son aptos, evidentemente, las neuropatías activas, sino el cardiano, cualquier cosa que tenga activa, radiculopatías activas como braquialgias, ciatalgias y compañía. Y este es el tema nuevo, pero vaya, no es que sea tan nuevo, es que te encuentras gente de verdad que está como una cabra. Pero no es que estén como una cabra porque les han pegado, no, eso no es verdad. Estaban como una cabra antes de empezar con el boxeo. Muchas veces te dicen, pero no veis cómo está. No, perdona, yo lo conocía cuando hacía boxeo y estaba igual. No. Y luego dice, el boxeo es que es de riesgo, no sé qué. Sí, sí. Pero yo llevo en esto cerca de 30 años y cuando comparo, yo he hecho boxeo amateur profesional y tal, y cuando comparo las lesiones que ha habido, por ejemplo, yo qué sé, en motos, automovilismo y tal, se han matado más gente que conmigo. Yo tenía un muerto. Nada más, gracias a Dios. Uno. Y he visto veladas, no os podéis imaginar. Entonces, hay que valorar siempre raciocinio, ideaciones, delirios. A ver, en principio simplemente la valoración psiquiátrica es fácil, es hablar con ellos, comentar, y si veis que hay algún trastorno posible, lo deriváis y que hagan un informe psiquiátrico, que es obligatorio. Y ojo con que los trastornos psiquiátricos es una alteración evidente. Hay gente que te habla, tiene alteraciones cognitivas, no te habla con fluidez, bueno, sobre como te digan que tiene una psicosis o que tiene un trastorno bipolar o alguna cosa de esta, ya no te cuento. Pero claro, aquí entra lo que he dicho antes, el historial de uso de drogas o drogadicción. Cuando os hablan esto, lo enviáis al psiquiatra, ¿vale? No os pierdan los dedos. No son aptos en cuanto al raquis, las instrumentaciones, las deformaciones importantes y otras alteraciones sintomáticas como ser discopatías y lo que hemos comentado de radiculopatías del periférico. A ver, ahora vamos a tocar la exploración del locomotor en extremidades superiores e inferiores. En este caso, las dos no son aptos, prótesis articulares, enfermedades sistémicas con repercusión, como puede ser, por ejemplo, la artritis reumatoide, algunas de estas. Si tienen unos dedos así que están medio anquilosados, pues no se va a poner a boxear. Es que es de calash, no, es de cajón. Entonces, con prótesis articulares no pueden salir, Si ven cadera con una prótesis y tal, no pueden salir. Ahora vamos a hablar de las extremidades superiores, concretamente. Si os fijáis, aquí. Si
Si os fijáis, estos son extremidades superiores e inferiores, prótesis articulares y enfermedades que tengan una repercusión funcional, y en este caso vamos a hablar ahora de las superiores. En las superiores no son aptos los que en una mano no tienen los 4 dedos trifalángicos, evidentemente, porque ahí como se pone una colchao, y el dedo pulgar, ¿no? O uno u otro. Las luxaciones recidivantes, que son de más de una luxación, las limitaciones importantes de movilidad y dolores importantes, y ojo con la extremidad superior. Fijaros que yo hablo de limitaciones de movilidad importantes y como siempre, hombro, codo, muñeca, metacarpofalángica, interfalángicas. Entonces, algias, aquí les toquéis en todos estos sitios y miradle a la cara cuando les toquéis, porque muchos te mienten. Entonces, cuando los explores, y luego la atención a la estabilidad del ligamento lateral interno, porque bueno, esto quizás me ha adelantado un poco, porque esto es más cuando ya han peleado. El ligamento lateral interno, como entra en el guante que no cierra del todo, entonces fijaros que hay guantes que incluso en amateur llevan una cinta aquí delante, es para que no se abra el ligamento lateral interno, el colateral, de forma que muchas veces al golpean con se abre esto, se hacen daño aquí, y vienes tú, lo miras y dices, bah, un poquitín que te has hecho. No, esto hay que enviarlo para revisar siempre, porque como el ligamento lateral interno quede lesionado de forma crónica, ya no hay nada que hacer. Porque fijaros que la pinza es por ahí, ¿de acuerdo? O sea, mucho cuidadito con esta articulación, con el ligamento lateral interno. En las extremidades inferiores, pues hablaríamos de un pie sin dedo gordo, por ejemplo, y luego lo mismo que el otro. Limitaciones de movilidad importantes en cadera, rodilla, tobillos, metatarsofalángicas, interfalángicas y dolores importantes limitantes. A ver, en cuanto a pruebas complementarias, aquí hay una serie de discusiones, pero os van a pedir también que no son excluyentes, según vuestro criterio podéis pedir lo que queráis. Pero hay una recomendación que nosotros estamos haciendo cada vez más y que queremos imponer a nivel nacional. Vamos a ver, la primera vez que salen a hacer boxeo, la primera vez, conviene que se hagan una IRC, una resonancia nuclear magnética craneal con angioreso, no simplemente una resonancia. Porque, a ver, lo que tenemos que detectar es que hayan alteraciones vasculares, que nos hemos encontrado, alteraciones vasculares que puedan repercutir y que no se vean con una reso normal. Y luego habrá que pedir una hematología con serología. Fijaros, la reso, básicamente, en cuanto a pruebas complementarias, estamos hablando de resonancia craneal y luego una hematología con serología. Ahora os lo explicaré. Pero la resonancia, insisto, la primera tiene que ser una angioresonancia. Y si tú encuentras alguno que te viene para pedir licencia y no se ha hecho una angioresonancia en su historial médico, conviene hacérsela. Conviene. Estamos intentando que esto sea así. Está costando, Llevamos ya 5 años detrás de esto y de momento no lo hemos conseguido, pero bueno, estamos en ello. Y luego, a partir de la renovación de licencia, si ya se han hecho esto, ya vale hacer una resonancia nuclear magnética. Se gastan un poco más que en el TAC, de acuerdo, pero por un lado no se irradian tanto, no se irradian nada, y por otro lado, a nivel de microlesiones y tal, evidentemente estamos hablando de tejido blando, ¿vale? Entonces es mucho mejor que se haga una resonancia, se gasten un poquitín más, que no vayan a la discoteca durante un mes y oye, se haga una reso tú. Eso hablo de renovación de licencias. Las pruebas complementarias, como os he dicho antes, aquí son la angioreso, si no se ha realizado anteriormente ninguna y obtiene licencia por primera vez, o vienen de otros deportes de contacto sin angioreso informada, y no son aptos, está más claro que el agua, los que tienen malformaciones, dilataciones vasculares, saculares, alteraciones cerebrales, bueno, evidentemente las no sintomáticas, estos. A ver, hemos de ser muy estrictos con esto. Yo me encontré con un boxeador que iba a salir a un campeonato de Europa y le detecté una problemática cerebral, le dije que le retiraba la licencia, cuidado, se me puso a llorar, tal, pero lo que pasa es que, ojo con esto, se me saltaron, fueron luego al presidente de la Federación Española de Boxeo Profesional, que él no sabía nada. Entonces él dijo, pues venga, si ya te han visitado, pues para allá. Lo enviaron a Italia y en Italia le dijeron, tú no boxeas. Lo enviaron de nuevo. Este ya no está haciendo boxeo. Hablé con el presidente de la Federación que es un tipo majo, es el domingo. Y ahora pues nada, ahora tenemos mucha más comunicación. Cuando hay algún problema me lo envía o se lo envía a Alex. Y la verdad es que la cosa empieza a funcionar muy bien. Fijaros, la reso craneal es la que está indicada cuando hay renovación de licencia, no el TAC. Esto es lo que aconsejamos desde nosotros, desde nuestro punto de vista médico. Las pruebas complementarias
os he dicho que son dos, básicamente. Es la hemato y luego tendremos, bueno, el análisis de sangre, que tendremos la hematología y la serología. La hematología se pide siempre pedir un perfil, o sea, bioquímica con perfil hepático y renal, siempre. No solo bioquímica, hay que especificar perfil hepático y renal, siempre. Y luego, aparte del hemograma completo, es hemograma completo con bioquímica con perfil hepático y renal, debéis pedir una serología con virus de la hepatitis C, el antígeno del B para ver si está activo y el VIH. En otros países, como es Inglaterra, te piden también el virus de la hepatitis A. Lo piden, es obligatorio. O sea que si alguien va a combatir allí, le guste o no, tiene que hacerse este, que es mucho más caro que todos los otros juntos. Pero en Inglaterra es obligatorio. Entonces, en hemato nos encontramos que no son aptos cuando tenemos discasias sanguíneas severas de la coagulación, células falciformes, hemofilia. A ver, esto es un repaso rápido, ¿eh? O bien historia de hepatitis ABC con posibilidad de contagio, porque a veces nos encontramos hepatitis B que se han puesto vacuna, pero no tienen posibilidad de contagio. El HIV siempre, si hay HIV fuera. Y el tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes. En las pruebas complementarias en el femenino, evidentemente, es la eco abdominal ginecológica y el test de embarazo. No son aptas las que tienen tumoraciones, tumoraciones o embarazos. Luego hablaré del tema de los embarazos porque, en fin. Y aquí se tiene que poder, al final de todo, de la hojita esta que está en la española, está en la Federación Española de Boxeo Profesional y sale todo esto. Entonces, pone apto o no apto. Ojo, hay que tachar el que no proceda. En este caso, por ejemplo, no apto, no al revés, no subrayarlo. Esto está cambiado. A ver si hablamos con dominio de la edición, porque normalmente no es así. Localidad y fecha. Y esto es importante en los datos del médico. En principio nosotros lo que queremos es llegar a que lo hagan especialistas en medicina deportiva o médicos de ring, que no sea un médico de medicina en general, o que no. Lo que queremos es potenciar cada vez más la figura del médico de ring. No tiene nada que ver un médico de ring con un médico de general, nada que ver un médico de ring con un traumatólogo, nada que ver un médico de ring con un especialista en no sé qué, no. Sí que es bueno tener conceptos, evidentemente, de traumatología, de tal, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Un traumatólogo que sepa mucho de traumatología se mete por primera vez en un ring y es capaz de echar por tierra la velada, ¿eh? Y esto lo sabéis los que habéis hecho. Bueno, entonces, en principio, a ver, sí, apto, no apto, esto ya está. Entonces, vamos a ver, esto que os voy a poner aquí, ya veréis que es una cosa muy tonta, pero muy importante para los que no habéis hecho veladas. Los que habéis hecho veladas, perdonadme, pero me han dicho que lo hagas desde el principio. A ver, evidentemente, ¿qué tienes que llevar? Aquí os pongo lo que os aconsejo. Esto es experiencia, nada más. O sea, que el que ya haya hecho sabrá de lo que estoy hablando. El tensiómetro de brazo, mejor que no sea digital, de verdad. Te pones en un digital y tienes que revisar a 30 y te tiras la vida, ¿vale? O sea, llevaros un analógico. O bien decirle al de la ambulancia que os eche una mano y que lleve un analógico. Un fonendo, evidentemente, o sea, son las cosas que has de llevar para básicas. Pero en el boxeo amateur más profesional, aparte de eso, deberías llevar como material, yo os aconsejo, ya digo, es un consejo de la experiencia, es un equipo de suturas con un mínimo de gasas estériles, cantidad suficiente, evidentemente, los antisépticos, pues lo que queráis, yodo, clorhexidina, cualquiera. Y ojo, bisturí versus hojas de bisturí, no curvos estériles, yo os aconsejo que llevéis 4, porque muchas veces se hacen heridas, cabezazos que se pegan, se abre la cabeza, bueno, la cabeza no se abre el cuero cabelludo, se abre la cabeza, estáis perdidos, entonces se abre el cuero cabelludo y entonces tenéis que pelarlo. Entonces si tenéis que pelarlo, os aconsejo que lo hagáis con hojas de bisturí, va muy bien, y quedan geniales. Y luego quedan ahí con su cosita puesta, quedan muy bonitos. Los guantes estériles, os aconsejo 4. Todo esto que os pongo es porque con muchas velas, yo en realidad llevo 5, llevo uno más, porque bueno, me he encontrado con problemas a veces, pero ya somos yo estoy. 4 de cantidad suficiente de gases estériles. Guantes estériles también, 4. No digo no estériles, estériles. Y el set básico de sutura sería el set básico de sutura con estéril completo, con portagujas, pinzas y tijera, que ese sería el set.
Y también 4. Seda, pues yo os aconsejo que llevéis seda de 3 ceros. Yo antes me llevaba seda de 3 ceros, de 4 ceros, de 5 ceros, de 6 ceros. Bueno, me creía que iba a hacer plástica, pero no. Os aconsejo que llevéis 3 ceros y 4 ceros, ¿vale? Y 4 de cada una, porque, yo no sé, si te cae la seda, necesitas un poco más, ¿vale? Jeringas, 2 y 5 mililitros, de 2 de cada una también. Y luego, pues, ¿por qué? Pues porque utilizas mucho la de 5, se utiliza mucho, y la de 2 también, porque si lleváis ampollas de anestésico local con 2 y es una herida pequeña, lo puedes utilizar perfectamente. Pero ojo, llevad de 5 también, ¿eh? Luego las agujas, os aconsejo que sean de las verdes de 40×8 a azules subcutáneas de 25×6, bueno, 40×8 intramusculares. De estas, 4 de cada una, porque estas son las que más se utilizan. Y luego naranjas, para cuando tenéis ya cosas, cosas más ya pequeñas y tal, las naranjas pequeñitas de 16×5,2. Y anestésicos locales sin adrenalina, ampollas de 2 mililitros de ampollas de 2 mililitros 4 y una ampolla de 5 mililitros por si tenéis que hacer cosas importantes. Un consejo, si tenéis alguna lesión por debajo del párpado, yo a mis médicos les digo que no lo cosan. He tenido problemas con esto, pasa un nervio por aquí, lo puedes cosar mal, no sé qué, y el párpado se desvía y ya lo has liado. Si es por encima de esto, lo enviáis y oye, se acabó. Bueno, estos son consejos de experiencia que yo tengo a este nivel. Luego, si algún compañero puede aportar, que aporte. Entonces, hablo aquí del médico RIM previo a las veladas. En el material de botiquín, evidentemente, lo que os he comentado antes, antisépticos con clorexidina, pubidona iodada, que sea acuosa, no llevéis alcohólica, por favor, no, con alcohol no, porque es un poco... En fin. Luego está el Esteritrip, el Nolbutan, os lo aconsejo porque cuando van sudados y tal, si tienes que meterle un esteri, ahí no entra ni de coña. En que primero que se duchen, luego los cogéis, lo hacéis y le ponéis el esteri si lo necesita. Con el premio Nolbutan, tijeras no estériles también conviene que llevéis, aparte de las otras que tenéis en el set, conviene que llevéis. Yo la verdad las de yeso medianas las aconsejo muchísimo, porque muchas veces tienes que quitar un vendaje y los llevan no apretado, eso es poco, los llevan, claro, se les infla la mano por golpes y tal, y ya los llevan ajustados cuando se lo ponen. Cuando intentas quitar el vendaje no hay manera, y a lo mejor tienes una lesión en la mano, un meta que se lo han roto o alguna cosa de estas, has de sacar el vendaje, ¿vale? Por lo tanto, de verdad, tijeras de yeso medianas las aconsejo. Adrenalina 1 por 1000, mínimo 2 ampollas. Que quede bien claro lo que os he dicho antes, si es campeonato europeo tenéis que dar a cada rincón una. Espadapo de 5×5, parece una tontería, pero llevadlo, porque, y os aconsejo que lo tengáis a la mano, pero no lo pongáis encima del ring, porque os lo ven los preparadores, os lo piden inmediatamente y os quedáis sin espadapo. Lo tenéis por ahí guardado y os dirán, ¿quién tiene espadapo? No sé qué. Los remolones, venga, va, te lo dejo. Se lo dejas y que te lo devuelva. Y entonces, pues, pero es que, de verdad, siempre que tienen colgando los de estos, que quieren espadapo o cualquier cosa, siempre pasa lo mismo. Entonces, eso es, a ver, un tema de experiencia en combates, nada más. Entonces, fíjate que vamos por el 4 de 10, voy a ir un poco más rápido. Guantes no estériles, cantidad importante de no estériles. Gasas no estériles en cantidad no importante, también muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el árbitro te puede solicitar que le des guantes o que le des gasas, mi consejo es que los árbitros siempre lleven guantes. Porque no sé por qué, no sé, a ver, no es obligatorio, pero claro, a veces tienen contacto. Y dicen, es que no toco sangre. Sí, bueno, pero tocas el suero contagia. Entonces, guantes hay que llevar, de verdad. Y todo eso lo pueden pedir. Por lo tanto, guantes no estériles, gasas no estériles. En el médico, subir siempre a ring con guantes no estériles y gasas no estériles, no lleves nada más, con esto es suficiente. Y entonces el de la ambulancia espera abajo, yo lo explicaré cuando de cómo desarrollar el tema. Facilitar guantes no estériles, muy aconsejable, os lo he dicho, y gasas no estériles cuando el referee, que es el árbitro principal, lo solicite. El cronómetro, evidentemente, es aconsejable porque no es lo mismo que a ti te digan, a ver, sube y mírame una lesión de un cabezazo cuando llevan un asalto y estás hablando de un amateur y se ha dicho, no, ese combate hay que pararlo, sí o sí, o que sea un campeonato y se abre, pues hacer lo posible porque aquello se pare y el combate siga.
vamos a calibrar un poco las cosas. Por lo tanto, es importante que si no tenéis cronómetro, que os fijéis en el tiempo. Siempre cuando subáis, que os den el tiempo. Eso es muy importante. Cuando subáis, oye, ¿cuánto falta? Y lo habláis con el crono y que os avise, y si no, un crono que llevéis vosotros, ¿vale? El escalado por 5x5 ya lo he explicado. Estamos hablando de boxeo amateur más profesional, en este caso, conocer siempre. Y ojo con esto, vamos por el 5 de 10. Hay que conocer siempre la compañía de seguros. A ver, la compañía de seguros hay que hablar siempre con el responsable organizador de la velada, porque se pueden hacer los locos y luego cuando tenéis un problema ya no sabéis qué hacer con eso, ¿vale? Si hay un caos o alguna cosa importante tenéis que saber el nombre de la compañía, el teléfono de contacto, los trámites que hay que hacer, si hay que hacer un parte, si hay que llamar a un teléfono, hospitales de referencia siempre tengáis presente si tenéis un neuroquirúrgico mejor, y si hay que hacer una derivación urgente a seguridad social o un hospital no concertado, que os quede claro que la derivación urgente la hacéis vosotros y punto. ¿Dónde? Donde corresponda. ¿Por qué? Porque hay una obligación de asistencia por parte de la seguridad social y pago posterior a la compañía. Esto lo dice la ley 1486 del artículo 83. Por lo tanto, que no tenéis problema en enviar una urgencia, pero hablo de una urgencia, yo qué sé, se ha roto, yo envié uno, se le ha roto una mandíbula a Vallebrón, pues bueno, pues es una urgencia, ¿vale? Un caos de esos importantes. Estos caos que le pegan y caen redondos, ojo con estos caos, ¿eh? El moto que tuve fue así. Salió en un segundo salto, le pegó y cayó redondo. Cuidadito, con esos caos, son peligrosos. En el pabellón, hemos dicho que debéis conocer primero en la compañía de seguros, tenéis que hablar con el responsable de velada. En el pabellón, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que contratar con el responsable del pabellón de velada, debéis hablar con él, pues el médico tiene que ir antes, y con el organizador de velada. ¿Para qué? Pues para saber dónde está el DEA, pues si lo necesitáis, dónde está, qué ubicación tiene, si el médico tiene camilla o no tiene. La gran mayoría no tienen camilla. A veces vamos incluso a una discoteca para hacer un de estos boxeos que hay de todo, de verdad. La ambulancia, ¿cuál es la ubicación más idónea para que pueda entrar en una o salir? La puerta de entrada-salida, de camilla de ruedas. O sea, todo esto, vosotros como médicos de ring, ya lo debéis tener controlado antes de que empiece la velada. ¿De acuerdo? Entonces, los que no habéis hecho nunca una velada, pues tenedlo muy presente. Los que ya habéis hecho, perdonad, pero ya os he dicho que no hay otra. Entonces, boxeo de contacto más profesional, hay que conocer siempre. En la ambulancia hay que asegurar la llegada. Si no llega, avisad al promotor y le dices, esto no empieza si no viene la ambulancia. Porque a ver, nosotros tenemos unas ambulancias que nos trabajan ahí en Cataluña, que son unos compañeros que trabajan con nosotros hace muchísimo tiempo, nos ayudan mucho, pero hay veces que dicen, no, la paga el ayuntamiento, entonces apague y vámonos. Cuando le paga el ayuntamiento, bueno, te vienen compañeros que no con mala voluntad, pero no saben cómo moverse. Entonces tenéis que decirles lo que tienen que hacer. La ambulancia, dónde tiene que ubicarse y qué normas de evacuación para el centro sanitario que tiene que ir. La camilla de ruedas, dónde tiene que ir, normalmente siempre en un rincón y abajo, para que no llame la atención con el público. La camilla de cuchara, siempre debajo del ring, en una posición que se pueda sacar y subir rápidamente, ¿de acuerdo? No horizontal, sino vertical. El material. Pues el material que tendría que llevar los de la ambulancia son guantes no estériles, gases estériles y vendas y botiquín completo con cánulas de Guedel, de dos tamaños aconsejo yo, el mediano y el superior. Si sale en femenino, el mediano y el inferior también. Collarín cervical, células de extremidades, oxígeno, evidentemente, por lo que ya os comentaré. El DEA, si los puede llevar la ambulancia mejor, lo tienes al lado, ¿vale? Lo que comento de las vendas, ya veréis, porque claro, las vendas, cuando tú reduces una luxación encima de un ring, por ejemplo, queda muy bonito, ¿no? El tío se luxa, vas tú y clac, lo pones en su sitio y todo el mundo, oh, qué bonito, el médico, qué chulo es. Pero claro, luego inmovilizarlo un poquitito. Y yo os aconsejo que cojáis una gasa simple, que por eso digo que los de la ambulancia lleven, así vosotros lo ahorráis. Y yo, por ejemplo, de aquí a aquí es 1 metro, del hombro allá es 1 metro. Suelo hacer 1,5 metros más o menos, y entonces la gasa la giro y le hago un nudo, y entonces simplemente la paso por detrás de la cabeza y por delante le paso el brazo. ¿Me explico? Así y por aquí. De forma que tienes la gasa que la abres así, digo, en este sentido es como si fuese un semicírculo. Y entonces, una vez que tienes esto, lo pasas por detrás de la cabeza y entonces
pasas para adelante las dos partes y pones el brazo. Ya está. Es una forma rápida, porque si no empiezas a pasarle la venda por la cabeza, por no sé qué, y te haces un lío que ya no sabes qué hacer con la puñetera venda. Entonces es un consejo práctico que al final la necesidad me ha hecho llegar a esta conclusión, es hacerlo así. Un nudo, le pasas por detrás y entonces que meta el brazo por aquí, luego por el otro lado, ya tienes hecho. Y si quieres anudarlo porque quieres más seguridad por el cuerpo, pues oye, sin problema. Bueno, eso es un poco la idea. Entonces, hay que conocer también a la ambulancia. Fijaros que pone 2 de 4, es lo que tú estás hablando con la ambulancia. Aquí, evidentemente, a los de la ambulancia, que son nuevos, que no los conoces, tienes que presentarte como médico de RIC y cuidadín, tú eres el responsable de la velada. No me venga alguno que sabe mucho de estos que vienen en ambulancias que tienen ya experiencia y se piensan que son la leche. No, 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 no. La responsabilidad de lo que pueda pasar allí es tuya. Hay alguno que se cree que es Dios. No, no son dioses. El médico está por encima de cualquiera que venga de ambulancia. Y sois vosotros quienes les dicen lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen, les pegáis un poco el toque. Lo tienen que hacer sí o sí. Y además, cuando viene una ambulancia, cogeros siempre a uno que sea el responsable, porque si no, es un cachondeo. Decís, ¿quién de los dos sabe más? Tú. Pues tú eres el responsable. De lo que yo diga, tú eres el que marca la pauta a los de la ambulancia. Siempre va muy estructurado. De verdad, parece un poco el ejército, pero es que, no sé, funciona así, vosotros lo sabéis, ¿no? Entonces, hay que nombrar el responsable auxiliar y la posibilidad de ayuda de toma de tensión en las revisiones, que va muy bien. Porque entonces se te coloca, nosotros lo que hacemos en Cataluña es que se te coloca uno en la puerta con la hoja, te va marcando, o bien el árbitro que está haciendo el pesaje, y entonces entra el primero, le hacemos la revisión, luego el pesaje, ya sabemos que ha entrado. Y si tiene algún problema decimos, mira, que se quite el piercing este que no le sale, lo marca. Que se quite la barba, lo marca, y hasta que no vuelven con eso solucionado, no se soluciona. Y entonces tienes a uno de la ambulancia que te tapa a la gente para que no entre, donde estás haciendo las revisiones. Luego tienes al otro que te está pasando las tensiones arteriales a los que van entrando. Tú que haces las revisiones de general, auscultación cardíaca, respiratorio, lo tienes organizado muy bien. Es muy importante, porque si tienes 30 tíos para revisar, o 40... has de ir un poco a de huello, ¿vale? Todo esto lo debéis tener controlado antes de entrar a la velada, ojito, o sea, debéis saber, ya le habéis dicho cómo funciona, no sé qué, la posibilidad de ayuda y conseguirle silla de ubicación correcta a pie de ring parece una tontería, pero no ninguna tontería, porque a veces llegas y resulta que no tienes ni tu silla, ni tienen los de la ambulancia, ni tiene nadie, y tienes a 7 que se han sentado allí, y tú dices, bueno, ¿y ahora dónde me meto yo? Teóricamente deberíamos tener una mesa y una silla para nosotros, pero normalmente, como no sea un campeonato importante y tal, no nos lo ponen. Esto boxeo amateur y profesional. Posibilidades en toma de revisiones. A ver, las instrucciones que tenéis que darle es la ubicación que han de tener en el ring. Ellos están detrás nuestro y el responsable suyo está ahí. Han de llevar preparados con guantes no estériles y gasas también, la venda que os he comentado para ponerla, la cánula de Guedel de 2 tamaños. Y ojo, no suben al ring nunca, nunca, salvo KO o luxaciones o que el médico lo solicite, pero cuidadín, no suben nunca, y es uno el que se mueve, no son los dos que están dando vueltas por ahí. Tú te subes a ver lo que ocurre y ya has hablado con ellos para que uno esté al lado para ver si necesitas gasas o guantes, solo eso, ¿vale? Entonces, el otro se queda ahí, por si se necesita alguna cosa. Esto debéis tenerlo muy organizado, porque si no es un cachondeo, de verdad. No sé, yo por lo menos lo hago de esta manera y mis compañeros también, ¿no? Gracias. Entonces, a la ambulancia ya por último hay que decirles, pues eso, lo que os he comentado. Un auxiliar siempre está a pie de ring, que es el responsable de ellos. Si hay un KO, sí que tienen que subir, un KO cerebral, han de subir. Ojo, no hablo de un KO hepático, El KO hepático típico es el que tú estás mirando, te distraes un poquitito y te clavan la rodilla en tierra. Ese es un KO hepático, porque seguro que le han enganchado por abajo. Cuando veis un tío que clava la rodilla, casi seguro que es un KO hepático, Y que has quedado muy bien como médico decir, es un KO hepático, no has visto una mierda y es un KO hepático, y lo has acertado. Qué bonito. Entonces, si el KO es un KO cerebral, que no lo pone aquí, hay que subir al ring. Y ojo, las instrucciones en un caso son muy sencillas, que te separen al puñetero público, porque es que te viene
todo el mundo encima, ¿vale? Te viene el representante suyo del rincón, te viene la madre, la novia, de verdad, ¿eh? Y aquello es un agobio. Entonces, que te quieren a la gente. Tú te pones allí, mira las cervicales que no tenga lesión, no tienes lesiones cervicales, le giras la cabeza para que no vomite, te sientas a tu lado, hablas tranquilamente, poquito a poco, con calma. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú? Nada más, no os preocupéis, no pasa nada. Y se van recuperando, y bueno, que se recuperan, luego se hacen el decúbito lateral izquierdo mejor, luego que se sienten, la cabeza para abajo, y cuando ya están mejor, pues entonces los incorporas, todo el mundo aplaude y queda muy bonito. Esto funciona así. Ya está. Entonces, evidentemente, como esté un caos, tenéis que mirar luego, luego de este sí que hacer revisión cuando vais al vestuario, ¿vale? Entonces, ya he dicho que la luxación de hombro y sí que podéis reducirla en ring. Si hay quien que la reduce directamente, hay quien toca aquí, hay otra posibilidad que es meter al auxiliar que se te siente allí y haga como de brazo para tú poder hacer la reducción de luxación como si fuese una silla, ¿vale? Entonces lo que haces es, se te pone por detrás y se aguanta el brazo, de forma que aguanta el brazo subiendo el hombro por aquí. Y entonces tú lo único que tienes que hacer es tirar para abajo, girar un poquitito hacia el exterior y en general va muy bien. Entonces, por lo tanto, instrucciones: separar al público, la canoa y el collarín preparados, por si acaso. En luxación de hombro, lo que os he comentado, subir al ring. Si hay alguno que no entiende lo que he comentado, hay compañeros, ya digo, que lo hacen directamente, pero si alguno no entiende lo que he explicado de cómo reducir, me lo decís y hacemos una rápida aquí. ¿No habéis entendido de cómo os he explicado cómo funciona alguno? Tú. Laura, vale, gracias. Voy corriendo. Y la que te lleven la venta, pues sí hay que reducir. Ya me están pegando la bronca, ya decía yo. Reconocimiento previo a la velada. El reconocimiento previo a la velada es mínimo 1 hora antes de la velada, con el médico delegado de la velada. Sería el médico con delegado de la velada y el árbitro principal, y antes del pesaje. Está prohibido piercing o similares, hay que retirárselos siempre. En amateur, barba de más de un día no se permite. En pro, sí, barba está permitida. Realizar en boxeadores y en árbitros, teóricamente hay que hacerlo también, no se hace nunca, pero debería hacerse. Toma de tensión arterial, exploración física. La exploración física, como podéis comprender, lo mismo de siempre. Tensión arterial y exploración física sería lo que os he comentado, que hay algunos conceptos a tener en cuenta en cuanto a la tensión arterial cuando estás en el ring antes de la velada. Es algo diferente de cuando estás haciéndolo para la licencia. No se admiten superiores a 90, 170. Fijaros que pongo 170, ya no pongo 150, ¿vale? Ha variado. Y si veis que supera 170, se ponen 180, hay que hacer, lo que aconsejamos es hacer 3 tomas alternas con 10 minutos de diferencia para ver si normalizan las cifras, porque puede ser que alguien está corriendo, que se han puesto nerviosos. Si sospechas que hay un síndrome de Tabalanca y las cifras se aproximan a 180, se les permite salir, pero con lo que he dicho, 3 veces por semana, al mes, y que os traigan certificado. Pero entonces eso lo hacéis constar en acta. Eso quiere decir que si vienen y no lo traen, no salen más. ¿De acuerdo? Y no se considera el síndrome de Tabalanca si hay una tensión arterial superior a 90 en mínima. Los boxeos amateurs, pues, lógicamente, si es una obesidad mórbida no salen. Hubo un árbitro que al final no sale por culpa de esto. Y la revisión es muy sencilla, ¿eh? La revisión es muy sencilla en cuanto a que, a ver, lo que voy a aconsejo es, si tienes a la persona delante, pues coges por detrás, tocas cervicales para ver si tiene alguna posible problemática. Entonces haces la auscultación cardíaca con pulso radial. Yo lo que hago es mirar siempre en ojos claros, sobre todo mirar los ojos tangencialmente, porque muchas veces te llevan lentillas y se ve así. Si lo miras de frente no se ve, pero tangencialmente sí. Entonces, no son aptos los que tienen superior a 3 dioptrías, el árbitro, gafas de lente tampoco, y entonces bajo por macizo facial, les hago el periorbitario, la pirámide external, que inspiren, tal, y entonces les hago luego la articulación temporomandibular, o sea que desde atrás aprovecho todo, ¿vale? Hago cervicales, aprovecho por aquí, luego bajo aquí abajo, la articulación temporomandibular. Si llevan brackets es obligatorio llevar bucal adaptado, no el bucal suyo. Y lengua, cuidado con el piercing, sobre todo en chicas, ¿vale? En chicas siempre que se saquen también la camiseta, que se la suban, porque tienen piercings de ombligo un montón. Entonces, las apoyo,
lo que os he dicho, los hombros, movilidad, codos, muñecas, dedos, en fin, lo de siempre. Parrilla costal, y luego un compañero que me dice esto, sí es verdad, lo pones en semiflexión de las rodillas y haces abdomen, cuádriceps, rodillas y gemelos. Se valoran bien así, ¿eh? Y entonces esto permitía la rodillera blanda, sin acero ni plástico duro. La revisión física en femeninas, evidentemente, hay una declaración de no embarazo que no lo hacemos, pero bueno, hay sitios que no se hacen, en Canarias sí, pero en Cataluña no está obligatoria. Vamos a poner obligatoria. Tiene que firmarte el papelito, porque hubo una que me dijo que no estaba embarazada y a los 2 meses abortó. Ten cuidadito con esto, ¿eh? Tienes que poner la firma, porque si no, te la cargas. Inferiores a 18 años, padre, madre, todo legal para boxeadora, e igual a 18 años, boxeadora. Entonces, posterior al combate, que debería ser obligatorio para todos, pero en principio os hablo del KO cuando tiene un TCE. En el KO, yo por mi experiencia, he valorado siempre cuando hay un KO en ring, o sea, si pelea, le pega una leche y vuelve a levantarse, pero puede estar KO, y debes identificarlo. En el rincón, el doctor Alex Mejuto ya os explicará, porque él se dedica a este tema de la lucha, y vosotros lo tenéis que identificar. Bueno, cuando os haya un KO, os vaya al vestuario de domicilio, es lo que yo os voy a hablar, o combates muy duros y desequilibrados. Es importante que cuando hagáis una valoración de un KO o alguna cosa serias, que haya siempre testigos, siempre. Testigos, que luego no haya problemas legales de que alguien haya pasado algo. Ah, no, es que no me lo dijo. Sí, sí te lo dije. ¿Vale? Testigos. Y ojo, que la valoración neurológica es siempre lo mismo. Una exploración neurológica básica, ya lo veis aquí. Romper, coordinación, es muy sencillo. Me dices romper, luego hacéis coordinación con la nariz y tal. Le miráis los ojos con los reflejos pupilares. Nistagmus, pares craneales. Los pares craneales, que te haga la lengua, que te inflen, te soplen. Pares craneales muy rápido, que te aprieten los ojos, que te abran para ver si es un... No, ya está, es muy sencillo. Cuidado con los que estás haciendo la valoración, insisto, fijaros dónde. En el posterior al combate, cada uno por TC. Ojo, ojo, ojo con los que te vienen repitiendo. Oye, gana el combate, sí, lo has ganado. Al cabo de 5 minutos. Oye, gana el combate, al cabo de 2 minutos. Oye, gana el combate, y están súper nerviosos. Yo me encontré uno en ese periodo de trabajo que me vino al hospital y estaba así, y gracias a, pues al tema de boxeo y tal, tenía dos, lo identifiqué, tenía 2 hematomas, uno subdural y otro epidural. La debilidación en el hospital, mejor neuroquirúrgico si os encontráis con estas. Entonces, en este de aquí, que es el combate muy duro, fijaros que os pueden vomitar encima del ring. Esto pasa. Os vomitan encima del ring, desfallecen, tienen taquicardia. ¿Cómo? Entonces, hay que comprobar. Tú te lo miras y hay que comprobar lateralizado y cubierto. Le has de poner un poco de agua. Están muy calientes, un poco de agua con toallas mojadas por frente, no abrazos. Mascarilla de oxígeno, por lo que os he dicho. Bebidas azucaradas, la Coca-Cola va muy bien. Yo la doy a dosis pequeñitas, dejo 10 minutos que la absorban. Si le funciona, le doy 2 cucharaditas más. O sea, vas aumentando paulatinamente. El valor de boxeo. Bueno, ahora ya hemos acabado de esto y ya prácticamente acabamos, ¿eh? Ya acabo. Están aquí. En fin. El valor de lo que os comentaba antes. El valor de lo que es en el boxeo profesional la importancia que tiene el hecho del box-rec. A ver, el box-rec os lo encontráis en internet, ¿vale? Vais, buscáis box-rec y ahí os sale. Tiene un valor para estudiar la carrera de un boxeador profesional y para valorar como médico de ring qué es lo que puede pasar en cuanto a si es una carrera que es muy mala, pues posibilidad de riesgo de lesiones importantes. También puedes mirar los dos y ves que hay un combate muy desequilibrado. A lo mejor puede salir, pero hay que tener cuidado. Y objetivar si los boxeadores, ojo, cumplen la normativa del reglamento de boxeo profesional. Porque incluso hay muchos que te vienen para hacer el combate porque le cuesta menos dinero al promotor y no cumplen ni siquiera el no tener 10 combates antes, no haber sido caos, en fin. Y esto es la interpretación que os vais a encontrar. Fijaros que pone WLD, la W es, yo en inglés fatal, pero bueno, dice win, lo busqué, es ganador, lose es perdedor y Dave es empate. Entonces, veréis que las decisiones, hay decisiones que salen SD, que es el split decision, es división dividida, son 2 jueces le dan victoria y un juez
le da victoria al otro. Este es el SD, decisión dividida que se llama. El UD es unánimos decisión, que quiere decir una decisión unánime, 3 jueces dan vencedor y 0 jueces victoria. El MD es decisión mayoritaria en el sentido de que 2 jueces, si os fijáis, es victoria, un juez le da nulo. Arriba, en decisión dividida, SD era 1, 2 jueces victoria y un juez victoria al otro. En cambio aquí, en el majority, es un juez nulo. En el TKO significa KO técnico. Y es cuando el referee, aquí hablamos del referee, no de los jueces. Fijaros la diferencia, el referee es el árbitro central, detiene el combate por cuenta por KO. Y entonces, esto os pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, Mario Andrade, que existe. Fijaros que tiene una carrera profesional de 12-18, ¿vale? 12 verde, 10 rojo, 8 azul. Y vais a él, le picáis 2 veces y sale la carrera, su carrera, sale el carrier, y te pone la date, oponent y resultado. Y aquí te pone en inglés 2019-0430 y te pone el oponente, Daniel Matelón. Fijaros la carrera que tiene Daniel. 8 victorias, 0 derrotas y 2 nulos. Aquí resulta que el Mario Andrade pierde con una L, si os fijáis, pierde por un KO en el segundo de los 11 que tienen que celebrar, ¿vale? KO 2 de 11. En el 2019 3 de 8, os he puesto varios ejemplos para que veáis un poco su carrera. Aquí, con uno que tiene nada menos que 24 victorias, 9 derrotas y 2 nulos, pues claro, en fin, lo pararon por decisión arbitral en el 7º del 10. En el cambio, con el Jorge Alberto Argüelles, que había 8-0-2 con respecto a 12-18, pues mira, ganó por 7-8 por KO técnico. Y acabamos, continuamos con él para que veáis un poquitín todo. Aquí con Saúl Juárez tiene 24-8-1 y en este caso quedaron empates, si os fijáis, por lo que os comenté antes, por el SD, que ya no me acuerdo, sí, por el SD que sería 2 jueces eran vencedor y un juez vencedor al otro. Luego en el 2018 0-4-15 peleó con un tal Nakatani que tenía 14 victorias 0-0 y evidentemente por decisión se lo cepilló en el octavo. 2018-0-20 con Guillermo Saiz Flores, pues victoria por decisión unánime en el 8 del 8. Claro, ¿qué importancia tiene esto? Pues la importancia que tiene esto es lo que os comentaba. Fijaros la carrera profesional que tiene. Dices, a ver, ¿qué carrera tiene este? Pues tiene LL, W, con respecto a unos que más o menos son razonables. D, L, W. Bueno, es una carrera que se mata, pero de momento tiene 2 perdidos. Si os meten este, que ha perdido ya por KO, os lo meten con uno que pone Daniel Maleton, que os pone 48 victorias, 0-2, pues ese combate es peligroso. Entonces, un poquitín esa es la filosofía. Lo que hablaba del doping de la EPSAT es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Simplemente os pongo la web, que es la web de la EPSAT, no se ve bien, pero aquí pone aepsat.gov.es. Aquí busquéis la web y ahí ya os dirán las sustancias que son o no doping y bajaros el app este que pone no drop app. Este es el que metéis la sustancia y sale. Si os fijáis, estamos en el boxeo pues un poco de riesgo para lo que estamos haciendo. No busquemos situaciones de peligro que ya de por ellas lo son y si no, al final nos vamos a caer. Esto es lo que hemos hecho y gracias por vuestra atención y a lo que necesitéis. Perdón la paliza, pero sí. Gracias, ya está.